Mari Puchilcatufe, bienvenidos estudiantes. Hoy día vamos a hacer un rally, un plato de greda. ¿Ya? Vamos entonces a necesitar la greda, que en mapudungun se dice rag, un cartón o una madera donde poner nuestra rag, nuestra greda. La pondremos en nuestras manos, la apretaremos un poco, ¿cierto? La dejamos ahí en nuestra mesa. Nos vamos a ensuciar un poco las manos, pero no preocuparse. Primero vamos a tomar un trocito pequeño de greda y vamos a fabricar lo que en mapudungun se conoce como un piulo. Y ustedes lo conocerán como lulo, ¿cierto? Como un gusano, algo así. En mapudungun se llama piulo, lulo. ¿Ya? Vamos a hacer un piulo que sea del grueso de nuestro dedo meñique o de un dedo índice, ¿ya? No tiene que ser muy delgadito, tiene que ser más o menos grueso. Ojalá del grueso del dedo gordo. Cuando lo hacemos, el segundo paso será enrollar así como un caracol nuestro piulo. Bien apretadito ahí. Entonces, cuando ya lo tenemos armado, el tercer paso es pasar nuestro dedo por arriba, generando la pérdida de esta división del piulo. Ya no se notará esta espiral que se veía así como un caracol. Ahora lo dejaremos liso completamente, pasándole el dedo suavemente sin aplastar, pasando el dedo suave por encima. ¿Ya? Ahí de a poquito lo dejaremos muy derecho. Muy bien. El paso que continúa es darlo vuelta y hacer lo mismo por el otro lado. ¿Ya? Tiene que ser suavecito porque si no nuestra greda, nuestra rack se va a pegar en el cartón. Tiene que ser de a poquito, muy suave. Con la otra mano ustedes se dan cuenta que yo lo estoy afirmando. Ustedes también lo afirmarán. Con una mano afirman, con la otra trabajan. Muy bien. Ahora sacamos otro poco más de greda. Hacemos otro piulo, ¿cierto? Otro lulo de rack, de greda. Que recordemos que esta greda salió de la mapu, de la tierra. Y también tiene un poquito de un poco de agua. Muy bien. Entonces, cuando tenemos listo el piulo, ya este lulo, este gusanito por decirlo de alguna manera, lo ponemos donde habíamos terminado. Ahí comenzamos entonces agregando un poco más de greda a la base de nuestro rally y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, pasar con el dedo suave borrando esta línea que divide el piulo, ¿cierto? Y lo hacemos un solo plato, una sola pieza con nuestro dedo suavecito, sin aplastarlo hacia abajo, sino que hacia el lado va pasando nuestro dedo suavemente. Ahí en la casa, ñuque o chao, papá o mamá le ayudará. Damos vuelta a nuestra pieza y por el otro lado hacemos lo mismo. Lo mismo, es el mismo paso todo el rato que se repite. Con el dedo vamos suavecito pasándole suavemente para que quede una sola pieza y ya no se note esta división que tenía anteriormente ahí el piulo. Ahora hay una sola pieza que es la base de nuestro rally, de nuestro plato. Rally se dice en mapudungun, un plato. Entonces, muy bien, vamos avanzando de poco a poco, ¿cierto? Lo dejamos muy derechito, muy suave con nuestros dedos, ¿ya? Muy bien, yo trato de dejarlo lo más derecho posible. Ahora vamos a tomar un trozo más de greda, de rag, ¿cierto? Recuerden que la greda se dice rag y fabricamos otro piulo, ¿ya? Otro piulo de rag, de greda, otro lulo. Y cuando ya lo hemos terminado, lo tenemos muy bien armado, recuerden que tiene que quedar grueso, no muy delgado. Todas las veces tiene que quedar del mismo grosor.
¿ya? Cuando ya lo tenemos más o menos parejito, que no esté muy diferente, lo vamos a poner encima, no por la orilla como antes, no hacia el lado, así, al lado, no, ahora será encima, para que sea el borde de nuestro rally, de nuestro plato. Entonces yo lo puse ahí por el borde, ¿cierto? Y luego comienzo a hacer lo mismo que hacía antes, pero en la orillita, aplastando hacia abajo para que se vaya formando este borde, para que pueda contener el alimento que le pongamos a nuestro plato. Tenemos que hacerle un borde, y es lo que estoy haciendo yo aquí en este video, y ustedes lo harán poco a poco, suavemente, con la ayuda de Ñuque, de Chao, de la mamá, del papá o de alguien más que esté en casa ayudándoles. Esto se hace de a poquito, suavemente con el dedo, ¿ya? Van a por la orillita, ahí le van a hacer suavecito por la orilla para que se vaya generando este borde. Muy bien, ya les va quedando muy bien. De a poco. Las primeras veces no saldrá tan perfecto, pero después de hacerlo varias veces ya nos iremos convirtiendo realmente en unos verdaderos alfareros, ¿cierto? Expertos en la elaboración de platos y vasos de greda, ¿ya? Este trabajo se llama huidufe. Cuando alguien es alfarero, huidufe. Así se les dice, un huidufe o una huidufe, que sabe hacer el trabajo de la greda. Bien, ahí yo ya lo tengo. Por dentro se ve muy bien como un plato, pero por fuera, miren, por fuera todavía no lo he terminado. Entonces ahora suavemente lo pongo en mi mano y comienzo entonces a pasarle con el dedo, suavecito. Busco la forma de que vaya quedando redondito el plato por fuera, ¿cierto? De ir borrando esta línea que divide el piulo y que se genere una sola pieza. Lo voy pasando suavecito y por dentro le voy poniendo el dedo. Si se fijan, por dentro yo pongo el dedo para que no se vaya deformando mi plato. Es un trabajo que hay que hacerlo con suavidad. Ñochi, ñochi. Lentamente, ñochi, ñochi. No va rápido, va ñochi, ñochi, así. Ñochi, ñochi. De a poquito va pasando el dedo, ¿cierto? Sobre la rack, la greda, para formar nuestro rally. No será un gran rally, pero será un pichi rally. Un rally pequeño, un platito pequeño. Hay que empezar siempre por cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Primero con lo pequeño, después con lo grande. De a poco, tal como nosotros vamos creciendo de pequeño a grande, así nosotros aprenderemos. Primero con algo pequeño, después con algo grande. Con mi mano yo le voy tomando despacito, con mucha suavidad, a hacerlo lento. Y si por alguna razón a ustedes se les desarmó, no les quedó como ustedes querían, recuerden que pueden volver al principio de nuevo, amasar la greda, hacer una bolita de nuevo todo y empezar todo de nuevo. Eso es lo bueno de la greda. Si se dan cuenta, a mí ya me está quedando casi terminado. De a poquito lo voy dejando más redondo como me gustaría. Muy bien, ahí ya ha tomado la forma de un rally, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscar un poquito de agua. Me voy a mojar las manos con agua y voy a pasarle al rally por encimita para que quede un trabajo muy bien hecho, como dijo la compañera Paz, muy prolijo. Qué linda palabra es esta, prolijo. O sea, que quede suave, muy bien realizado, muy bien terminado, que quede derechito. Aquí yo traje otro rally, ¿cierto? Que tiene un poco de agua tibia. Si se ven, todavía se ve el vapor, si se dan cuenta. Y también un paño, ¿cierto? Y me mojo entonces las manos con Ahí ya me mojé las manitos. Ustedes tienen que ser muy ordenados y le van a pasar suavemente por arriba. Y si se dan cuenta, fíjense bien, se comienza a notar
que va quedando más suave, más prolijo. ¡Wow! Muy bien, excelente. Así vamos realizando este rally. Le paso suavecito, con una mano lo sostengo y con la otra mano, con mi dedo, le paso con este poquito de agua, le paso al rally, al plato. Tiene que ser poca agua, no mucha agua, porque si le ponen mucha agua ya se empieza a desarmar rápidamente. Solo es un poquito de agua. Miren, se dan cuenta que ya empieza incluso a brillar, se pone brillante y suavecito. Le pasamos con nuestro dedo suavemente por todos lados. Recuerden que este trabajo es con nota, así que todos tienen que hacerlo. Todos los alumnos deben hacer este trabajo, los que vienen presencial y los que no vienen presencial y hacen sus clases virtuales. Todos harán este trabajo porque lo haremos con nota. Entonces veremos si lo puede hacer bien o no lo puede hacer. Ustedes me mandarán fotos, video, lo que ustedes quieran para yo verlos cómo trabajan con greda, cómo les va saliendo de a poquito este trabajo. Y lo hacemos por dentro y después por fuera. De a poquito, como se dan cuenta ustedes que yo lo hago, le voy pasando con el dedo de a poco. Suavemente voy realizando este trabajo. ¿Ya? Así lo vamos haciendo con suavidad, casi como una caricia. Cuando acariciamos a mamá, a papá, a nuestros animalitos, a quien nosotros queremos, le hacemos un cariño, ¿cierto? Con mucha delicadeza. Ese cariño no es brusco, sino que es un cariño suave, ¿ya? Asimismo, nosotros suavemente le vamos a pasar nuestro dedito a nuestro rally, a nuestro trabajo de greda, a nuestro plato. Rally es plato. Entonces ustedes le van pasando ahí suavemente y si se dan cuenta yo ya casi lo estoy terminando, pero me falta la base, la parte de abajo. También le voy a pasar a la base para que quede muy bien terminado. Entonces, como ustedes pueden ver y están en sus casas realizando el trabajo, ya nos va quedando muy terminado. Cuando termine la parte de abajo, entonces ya estará muy listo y luego vendrá la segunda parte de esta obra, de este trabajo en greda que estamos haciendo para que este plato de greda lo pongamos en nuestra ruca, porque en la escuela tenemos nuestra ruca, nuestra casa mapuche, y ahí nosotros también dejaremos nuestro plato. Muy bien. Ya está quedando terminado. Yo le paso los últimos poquitos y ya queda muy bien. ¿Vale? Así termina nuestro trabajo. Fentepuy, nos lavamos las manos, dejamos todo terminado y yo me despido con este cariñoso Peucayal, que quiere decir nos vemos otro día. Peucayal, recuerden hacer su rally y dejar todo muy limpio.